Deo, gracias. Gracias a Dios. Salve María. María. Muy buenas noches, queridísimos amigos, oyentes de Radio María. Estamos nuevamente al aire, sus servidores, Juan José Malqui y Elisa Lanza, cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio. ¿Y desde dónde transmitimos? Transmitimos desde la ciudad de La Paz para toda Bolivia y también para aquellos que se conectan desde otros lugares de este planeta, ¿no? de algún otro país. Pueden seguirnos a través de nuestra página de YouTube, Deo Gracias. Muy bien, tenemos un material muy lindo ahora, justamente con motivo de lo que litúrgicamente celebramos o hay que prestarle atención en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. En la Biblia. Sí. Bueno, en nuestro país, y creo que es a nivel general, que es dedicado a las Sagradas Escrituras. Y bueno, en todas partes ha habido ferias de la Biblia, inclusive se ha estado escuchando de todo esto, ¿no? Y se distribuyen por libros un poco para explicar al público. No vamos a entrar a ese detalle, no se preocupen, ¿no? Sino, bueno, ¿qué le parece primero si empezamos encomendando el programa a nuestra Madre Santísima? A Dios, en este caso, propongo recemos el Padre Nuestro. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, sí, sabemos que hablar de la Biblia, pucha, ya solamente ver el volumen del texto, a muchos les causará pereza. ¿Usted ha leído alguna vez toda la Biblia? Ya no. No, Sí, no, lamentablemente no, pero dicen que si uno asiste a todas las misas del año, ajá, de todas las misas del año, años, ¿sí? ¿No? Durante 3 años, ajá, termina conociendo toda la Biblia, ¿no? Porque se leen en cada misa se celebra, ustedes saben, ¿no? Con la primera lectura, días ordinarios, y fines de semana, que son días dominicales, primera, segunda lectura, salmo. En 3 años, asistiendo todos los días a misa, se completa de leer. Vamos por ese récord, ¿sí? Bueno, la intención de este programa justamente es hacernos un poco degustar del maravilloso texto y tesoro que nosotros tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a partir del hecho de lo que significa o qué son las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura es la revelación pública. Y esta última, o sea, la revelación pública designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad. Y como sabemos, está contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos conforman la Biblia o Sagradas Escrituras. Y debemos tener en claro, ¿sí?, que esta revelación pública es única, final, firme, por ser revelación total de Dios. O sea, todo lo que Dios tuvo que decir a la humanidad, lo ha dicho a través de esta revelación pública única y total, definitiva. Y que terminó con la muerte de uno de los apóstoles, del último de los apóstoles. Por tanto, no admite nuevas añadiduras. Pero aunque está acabada, aunque tenemos la certeza de que Dios quiso comunicar todo lo que quería comunicar al hombre a través de estos libros sagrados, no están completamente explicitados, y es ahí donde entra el magisterio de la Iglesia, que un poco es lo que les vamos a querer revelar a ustedes, para darles luces, para que un poco degusten de lo que significa poder echar mano de tan valioso tesoro que es la principal arma, tal vez, que sustenta nuestra fe. Porque a esta revelación pública tenemos todos los cristianos católicos obligación de adherir por fe.
creer plenamente en lo que está escrito allí. Pero, como siempre, y aprovechando también este tema, vamos a encomendarnos a un santo cuya vida admirable justamente está en torno a este valioso instrumento. Exacto, estamos hablando de San Jerónimo, patrono de lingüistas y traductores, cuya fiesta es el 30 de septiembre. Vamos a conocer un poco de él. Es el más célebre traductor de la Santa Biblia, de toda la historia de la Iglesia. Ujú. Forma parte del grupo de los padres de la Iglesia latina al lado de San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio. San Jerónimo además ostenta el título de doctor de la Iglesia. Jerónimo de Estridón, como también se le conoce, fue el gran traductor de la Biblia en los tiempos antiguos, estamos hablando siglo IV, por la pulcritud de su trabajo y su profundo conocimiento tanto de la escritura como de las lenguas antiguas, el hebreo, el griego y el latín, que son lenguas difíciles. Dejó una huella imborrable en la tradición exegética de la Iglesia. San Jerónimo además tradujo los distintos libros que componen la Biblia, que se conoce como libros canónicos, al latín, tomando como punto de partida los textos antiguos en sus lenguas originales, es decir, las versiones en griego y el hebreo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Como se sabe, el latín fue la lengua más importante de su tiempo y hasta el día de hoy se le considera la lengua oficial de la Iglesia Católica. Esta titánica labor la realizó Jerónimo por encargo del Papa Dámaso I, eh, eh, años 366 al 384. Por eso, para la tradición, este santo representa el amor a la palabra de Dios por antonomasia, amor que expresó de la siguiente manera: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. Son palabras de este gran santo. Y pues la Vulgata, Eusebio Jerónimo, o Jerónimo, nació en Estridón, Dalmacia, hacia el año 340, estudió en Roma y allí fue bautizado. Luego se trasladó a Oriente, donde sería ordenado presbítero. Después de retomar a Roma, se convirtió en secretario del Papa Dámaso I. En esa época, por encargo del sumo pontífice, Jerónimo empezó a trabajar en una traducción de la Biblia al latín, su lengua materna. El santo destacaba también en el manejo de las lenguas más importantes de aquellos tiempos y en vista a que los libros de las Sagradas Escrituras estaban originalmente escritos en hebreo, arameo y griego, el Papa vio en Jerónimo la persona más adecuada para realizar esa tarea. San Jerónimo corrigió la versión latina del Nuevo Testamento y después comenzó a traducir el Antiguo Testamento, qué tarea, ¿no? Directamente del hebreo. Se sabe que empleó la Septuaginta, es decir, la versión de la Biblia en griego conocida como la Biblia griega, o de los 70, proveniente de Alejandría. En medio de todo ese proceso de traducción, el santo se trasladó hasta Belén, en Tierra Santa, y con el propósito de conocer mejor la cultura y perfeccionar su hebreo, eso lo convirtió técnicamente en una suerte de padre de la filología como disciplina. Vivió allí por varios años, aproximadamente una década, dedicándose a la par a escribir comentarios e interpretaciones de la Sagrada Escritura. De esta etapa surgieron la mayoría de sus grandes comentarios sobre una variedad de pasajes bíblicos. A la traducción de la Biblia hecha por San Jerónimo se le conoce como Vulgata. Vulgata Editio, es decir, edición para el pueblo, concluida hacia el año 405 y que fue considerada por siglos como la versión oficial de la Biblia por la Iglesia Católica. De hecho, más de un milenio después, en el 1546, los padres conciliares de Trento reconocieron que la Vulgata latina gozaba de dicha condición.
De acuerdo a la tradición, una noche de Navidad, después de que los fieles cristianos se retiraron de la gruta de Belén, el santo se quedó rezando solo en el lugar. De pronto, escuchó en su interior que el niño Jesús le decía: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? O sea, él respondió: Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. El niño Jesús añadió: ¿Y ya no me regalas nada más? Ay, caramba. Oh, mi amado Salvador, exclamó Jerónimo, por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. El divino niño entonces le dijo: Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. Al oír esto, el santo se echó a llorar de emoción y exclamó: Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Qué Qué bonito. bonito, ¿no? Bueno, finalmente San Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420. Por eso, en cada mes de septiembre es en el que se celebra litúrgicamente no solo esta su fiesta, sino también está dedicado al mes de la Biblia y promueve entre los fieles a que podamos acercarnos más al conocimiento y estudio de la Biblia, ¿no es cierto? Ignorar la escritura es ignorar a Cristo, decía este santo. Otra vez, ignorar. Ignorar la escritura es ignorar a Cristo. Importante mensaje. El Papa Benedicto XVI, en la audiencia general del 7 de noviembre de 2007, recordó las palabras que San Jerónimo dirigió a San Paulino de Nola, cuando le dijo: en la palabra de Dios recibimos la eternidad, la vida eterna. Dice San Jerónimo: tratemos de aprender en la tierra las verdades cuya consistencia permanecerá también en el En cielo. el cielo. Qué lindo. Hermoso. Pues bien, hablamos de una persona dotada de una misión muy, muy alta, y gracias a él, por la Vulgata, la Biblia llegó a conocimiento del pueblo. Ujú. Pero, Y en latín, además, ¿no? Claro. ¿quién fue o quién personifica la más capaz para interpretar mejor la palabra de Dios? Y al decir esto, vamos a remitirnos a la revista Los Heraldos del Evangelio del mes de septiembre, justamente De donde en este el año. editorial de este año, donde en el editorial nos dice que María es la mejor intérprete de la palabra de ¿Por Dios. qué? Por favor, ilústrenos. Bien, vamos a ver qué nos dice esta editorial. La Sagrada Escritura, sabemos, ya lo ha dicho usted, redactada por Dios mismo a través de la pluma de distintos autores. La Biblia guarda en este sentido cierta analogía con la unión hipostática. Qué bonito es Uy, esto. sí. Esa analogía, ¿por qué? Porque al igual que esta unión hipostática reúne en sí la naturaleza divina y humana, las páginas de estas santas escrituras contienen la participación de ambas. Ay, es que esto a mí me, ¿sabes? Solamente he Sí, leído ese párrafo, a mí me ha flipado, se me ha volado la cabeza. pero cuánta razón, Imagínese que cuánta la Biblia verdad. guarda en ese sentido una similitud a la unión Hipostática. hipostática. Increíble, pero si te pones a pensar y es verdadero. Cristo no posee más que una persona, la divina, pese a su naturaleza de hombre humano también. Dada su infinita grandeza, convenía que en la cima del libro de las criaturas existiera un puente que conectara la majestad divina con los demás hombres. Y el nombre de ese puente bendito es justamente María, la llena de gracia. Ella se puso a meditar las palabras de Dios contenidas en el anuncio angélico como perfecta exégeta. El Paráclito finalmente la cubrió con su sombra para que concibiera al Hijo unigénito del Padre, como dice en Lucas 1, 28, 38.
En ella el Verbo no solo se reveló, sino que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Por tanto, la Santísima Virgen es también modelo para la interpretación de las Escrituras, por su humildad, que exclama: He aquí la esclava del Señor, en Lucas 1:38. Pues Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Por su fiat se hizo una nueva creación. Otrora Dios se había revelado por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, nacido de María, como dice en Hebreos 1:2. En su visita a Isabel, Nuestra Señora sigue fielmente el lema tomista que dice: más perfecto que simplemente contemplar es transmitir a los demás lo que se ha contemplado. Qué bonito eso. Más perfecto que simplemente contemplar es transmitir a los demás lo que se ha contemplado. Ella se convirtió en heraldo del Verbo junto a su prima, hasta el punto de ser alabada con el mayor de todos los elogios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, como dice en Lucas 1:42. En las bodas de Caná, asimismo, la madre del buen consejo se manifiesta aún como aquella que discierne los designios de Dios. Haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Su lectio divina era esencialmente mística. Su lectura, ¿no? De los planes de Dios. Era mística. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Todos estos son pasajes bíblicos. Como insigne exégeta leyó el misterio de la cruz en pie, como muestra de su total fidelidad a la palabra. Por último, en Pentecostés, atrajo como un imán al Espíritu Santo para que éste se revelara, como siempre, in medio ecclesiae, en el seno de la Iglesia. En suma, como obra maestra de la creación, la Santísima Virgen es el acueducto del que emana la fuente de agua viva de la revelación de Dios. En ella, reiteremos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Realmente, María, la mejor exégeta. Para tener ejemplo, ¿no? ¿Y cómo podemos traducir el hecho de que Nuestra Señora justamente refleje esto en su vida? Y también es bonito porque Monseñor Juan Esponamiglo Clá Díaz, fundador de los Heraldos, en su obra de María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, refleja un tanto esto, que Nuestra Señora desde niña, recapitulemos que ella fue entregada al servicio del templo de Dios desde sus 3 añitos. Y ella se fue formando en el templo, estaban los pergaminos y las sagradas escrituras hasta entonces existentes, ¿no? El Antiguo Testamento, imagínense. Y ella así desde pequeñita estudiaba, atesoraba en su corazón, las meditaba y sobre todo todo aquello que se refería al Mesías, Entonces, y es por eso, como decimos, que se transparenta en el accionar de Nuestra Señora, que en la noche y en la noche más oscura, cuando nuestro Señor Jesucristo es muerto, ¿verdad? Y todo el mundo abandona y sale en fuga, los apóstoles mismos escondidos, avergonzados, etcétera. Nuestra Señora es la única que contiene y permanece fiel y con fe, ¿no? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ella amó, y amó a partir de que conoció quién era el Mesías. Es bonito esto. Ahora, como segundo paso que nos introduce esta maravillosa revista de los Heraldos de este mes de septiembre, nos da unas pautas de cómo interpretar la Biblia, ¿no? Que es muy importante hacer de modo somero, pero un punteo oportuno para dar algunos
consejos sobre cómo obrar cuando uno lee la Biblia, porque no es interpretarla a cada uno a su gusto. La interpretación de la Sagrada Escritura es de importancia capital para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias directas en su relación personal y comunitaria con Dios. Y esta está también ligado estrechamente a la misión de la Iglesia. Ahora, eso señala San Juan Pablo II en un discurso de 1993. ¿Qué nos dice, por ejemplo, San Pablo VI? Como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu que se escribió. Es decir, atender no menos diligentemente el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Benedicto XVI, por su lado, también dio una pauta muy importante. Él señala que la falta de una hermenéutica de fe con relación a la Escritura es sustituida hoy en día por una hermenéutica secularizada, positivista, cuya clave fundamental es la convicción de que Dios no aparece en la historia humana. ¿Cómo se ha cambiado esa hermenéutica para ver, estudiar, entender la Biblia, ¿no? Y por consiguiente, ¿cuál es el principal error que vemos hoy en día producto de la aplicación de esta hermenéutica? Que se proponen interpretaciones que niegan la historicidad de los elementos divinos. Y una postura como esta, dice Benedicto XVI, produce daños en la vida de la Iglesia, extendiendo la duda sobre los misterios fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, la institución, la Sagrada Eucaristía y la resurrección de Cristo. Es importante esto, ¿no? Y es así, pues, porque los modernistas hoy en día, claro, no, sus trabajos tienen justamente todas y tantas incongruencias de estas, que los padres y doctores antiguos, padres de la Iglesia, como San Jerónimo, por ejemplo, muy superiores en ingenio, erudición y santidad, jamás han incurrido en este error de verla bajo sus propios parámetros, sino que las han escudriñado así en todo su sentido integral. Y esas son algunas de las pautas, queridos amigos, pero sobre todo debemos resaltar que es muy importante, que atañe directa y exclusivamente a la Iglesia el juzgar el sentido de las Escrituras. En concilio, la Iglesia ha decretado que nadie apoyado en su prudencia sea osado a interpretar la Escritura Sagrada en materias de fe y costumbres que pertenecen a la edificación de la doctrina cristiana, retorciendo la misma Sagrada Escritura conforme al propio sentir contra aquel sentido que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia, a quien atañe juzgar el verdadero sentido e interpretación de las Escrituras santas. Muy bien, esas son algunas de los parámetros que nos tienen que servir de guía cuando vemos. Pero ahora vamos a entrar a un tema que es muy hermoso, que va a hacerles degustar en la visión y en los ojos a través de la pupila y del sentir y de la propia experiencia del fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor João Esconamiglio Díaz, que escribió justamente un artículo muy hermoso, titulado Conversación del Creador con sus criaturas. Que si no, puede ser este texto, ¿no? La Biblia. La Santa Disfrútenlo. Biblia. Bien, vamos a empezar Dice así. Sí. Al analizar la obra de la creación, impresiona constatar la exuberancia de la generosidad manifestada por Dios en todo el universo, desde los más pequeños guijarros hasta las criaturas inteligentes, los ángeles y los hombres.
En la naturaleza mineral lo comprobamos o bien en la enorme cantidad de granos de arena de los desiertos y las playas, o bien en el incontable número de astros que se pierden de vista en una magnífica noche estrellada, o bien en la abundancia de agua que fluye prodigiosamente sobre la superficie de la Tierra. La estructura perfecta del orden mineral se asemeja a una conversación en la que unos dependen de otros, se equilibran, se entrelazan y se apoyan. Este intercambio de beneficios entre ellos resulta a su vez en una relación con el mundo vegetal, a través del cual el agua, al evaporarse de los océanos y condensarse en nubes, vuelve a caer, irrigando los cultivos, en los bosques. El sol, cuando despunta en el horizonte, calienta e ilumina estos bosques, y el viento, cuando sopla, fortalece el tallo de las plantas. Todo tiene su razón de ser. Sin embargo, esta ley parece más intensa cuando observamos los vegetales. También entre ellos se establece una comunicación mediante la cual se protegen y favorecen a los que están justo encima. Los árboles más frondosos van a beneficiar a las hierbas que están abajo y que solo se desarrollan en sombra. Algunas especies fructíferas se producen durante todo el año para alimentar a tantos e innumerables animales. Y si pasamos a considerar a las criaturas que se mueven, la liberalidad se manifiesta aún más pródiga. Hay muchísimas especies de peces en el fondo del mar, que entre ellas se sustentan y los hombres ni siquiera los conocen. Hasta los insectos más pequeños parecen ayudarse recíprocamente. ¿Cuál es la noticia que una hormiga, por ejemplo, le transmite a la otra? ¿Y cómo se propaga tan rápido hasta tal punto que todas se organizan para llevar un granito de azúcar al hormiguero en una verdadera peregrinación, en una hilera, ¿no?, de hormigas? Se diría que en todos los seres reina una voluntad de difundir y dar lo que es suyo a los demás. ¿Por qué ocurre esto? Qué bonito esto, ¿no? Esa introducción de cómo en el orden de la creación los seres están ordenados a un mismo fin, evidentemente, cada uno dentro de su propia existencia y sus propias cualidades, pero entre ellos mismos tienden a compartir, a este comunicarse, a este intercambio beneficioso, ¿no? Y ahora vamos a un plano superior. Monseñor continúa y dice: al sumo bien, que es Dios, le conviene comunicarse. Veamos. La razón se encuentra en la propia naturaleza de Dios, que es el sumo bien. Siendo absoluto y bastándose a sí mismo, no ha creado por necesidad, sino que, como enseña Santo Tomás, le convenía comunicarse en grado máximo a fin de exteriorizar lo que es y relacionarse con las obras que le pertenecen. En el orden dispuesto por él, estableció jerarquías y ama la convivencia entre todos. Las criaturas irracionales son, por lo tanto, espejos variadísimos en los que se refleja la excelencia de Dios y le dan gloria por el simple hecho de existir. Todo su ser es un permanente cántico de suma elocuencia, aunque mudo, a la belleza, omnipotencia y bondad del Creador. Qué hermoso. Dios quiso, no obstante, concederles a los ángeles y a los hombres la participación en su vida divina con vistas a la suprema felicidad de la eterna convivencia con Él. Para ello,
les dio a los ángeles un diálogo superior mediante la iluminación de la inteligencia, en conversaciones rápidas como el rayo. Y para nosotros, los hombres, nos reservó un extraordinario don, la palabra. Esto nos permite transmitir nuestros sentimientos, observaciones, análisis y experiencias respecto a aquello que ha sido objeto de nuestro encanto y entusiasmo. En resumen, todo nuestro universo interior se resume en eso, en la palabra. Necesitamos expandir y expresar lo que llevamos en el alma y ser comprendido por los demás. Así que cuando una persona se distingue por su bondad, por ejemplo, es en extremo comunicativa, pues su virtud la impulsa constantemente a querer darse a los otros por el simple placer de hacer el bien. Qué bonito eso, ¿no? Hermosa O sea, introducción, ¿no? Entonces, imagínense Dios, que es el sumo bien, cómo Él tiene así una avidez y un deseo de darse y comunicarse, solo para hacer el querer darse a bien, los ¿no? otros, ¿no? Solo, sí. Y a los ángeles de una manera. Hemos visto a los otros seres de la creación de distintas formas, ¿no? Desde los seres orgánicos, sin vida, digamos, Sí. el agua, la lluvia, cómo todo está interconectado. Y en el hombre a través de la palabra. Una carta de Dios a los hombres. Wow. Llegamos aquí al punto esencial, tan infinito, indecible e inimaginable. Es el deseo del Altísimo de darse y hacerse conocer por nosotros, que quiso hablarnos usando el propio lenguaje humano, con el fin de elevarnos a una noción muy exacta de sí mismo. ¿Qué hizo entonces? ¿Cómo se comunicó con nosotros? El Espíritu Santo sopló en el alma de los profetas y demás escritores sagrados, valiéndose de la inteligencia, el carácter personal y la mentalidad de cada uno, y de acuerdo con las costumbres, la cultura y los géneros literarios vigentes en sus respectivas épocas, para que escribieran lo que él quisiera transmitirnos. Algunos padres y doctores de la Iglesia, como San Antonio, San Atanasio, San Agustín, califican la Sagrada Escritura de carta enviada por el cielo a los hombres. Y San Gregorio Magno la llama una epístola de Dios omnipotente a su criatura. Qué hermoso eso. Una epístola de Dios Omnipotente a su criatura. Bien poético, ¿no? Hermosísimo. Es Dios mismo quien nos ha escrito, aunque indirectamente, demostrando con extraordinaria lógica y cohesión las verdades eternas de nuestra fe, para abrirnos los ojos a realidades que no vemos y enseñarnos a analizarlo todo desde un prisma sobrenatural. Estamos hablando de la más alta comunicación de la divinidad, dice Monseñor Juan Clara. Sin embargo, la comunicación divina con los hombres no podía reducirse a un libro, por muy excelente que fuera. Entonces, ¿el cristianismo sería la religión de la letra? ¿Acaso no es él la adhesión al Dios vivo? En su inmenso amor por nosotros, el Señor quiso que lo conociéramos más perfectamente en sus tres personas, dándonos una noción clara, real y palpable de quién es Él y poniendo a nuestro alcance el supremo modelo de santidad. Por eso llevó a cabo el más extraordinario plan de comunicación entre Dios y su criatura, la unión
hipostática. ¿Mm? Ahora volvemos al tema que usted leyó, ¿no? Como Nuestra Señora, de acuerdo al editorial, la Biblia puede justamente equipararse a la unión hipostática porque confluyen los dos elementos, humano y divino, ¿no? Prosigue, Monseñor Juan. En cierto momento, el Verbo engendrado desde toda la eternidad por el fecundo pensamiento del Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al asumir figura humana, uniendo la plenitud de la divinidad a nuestra débil naturaleza, mostró de forma precisa y sensible lo que hasta entonces había revelado por escrito. Conviviendo entre los hombres, la segunda persona de la Santísima Trinidad, causa ejemplar de todo lo creado, nos propuso el patrón para ser perfectos como el Padre Celestial. Al decir, yo y el Padre somos uno, en Juan 10:30, ¿no? Sed perfectos como el Padre es perfecto, nos dice en Mateo 5:48. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice en Juan 14:9. Por tanto, mirando al Hijo y asemejándonos a Él, comprenderemos al Padre y alcanzaremos la máxima perfección, a fin de estar preparados para contemplar la Trinidad eternamente, cuando todos seamos uno con Jesús en el Padre. La ley antigua era imperfecta y transitoria, ya que solo educaba a la humanidad en función de los principios morales, mostrándoles sus deberes y enseñándoles a evitar el pecado, pero no confería fuerzas para practicarlos. Al establecer el régimen de la gracia a través del bautismo y los otros sacramentos, el Señor vino a traer la solución a todos nuestros males, facilitando la práctica de la fe y de las demás virtudes, concediéndonos, por otra parte, las gracias actuales y los dones para vencer las tentaciones y santificarnos. Unidad de las escrituras en función de un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? El modelo por excelencia, ¿no? Exacto, ¿no? A eso se llama. He aquí, pues, un principio fundamental. Si leemos las escrituras con ojos de fe, veremos cómo la divina providencia ordenó los acontecimientos con siglos de antelación para que fueran aprovechados suavemente con vistas a preparar la llegada del reino de Dios. Todo comienzo no es aún la realización plena, pero tiene su propio valor, su papel de suma importancia, porque camina hacia el final en función de un arquetipo. Así, el Antiguo Testamento es una gran obertura musical, compuesta por el Padre para la venida de su Hijo. Las hazañas de los patriarcas y la salida de los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida apuntaban al nacimiento, vida, pasión y muerte del Cordero de Dios. Los ritos de la sinagoga constituían imágenes de la crucifixión del Señor y de su sacrificio incruento, que es la Eucaristía. Y la religión de Moisés, David y Salomón prefiguraba la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vemos entonces la historia religiosa de la humanidad dividirse en dos periodos, antes de Cristo y después de Cristo. La alianza sigue siendo la misma y nunca ha sido revocada. Los que vinieron antes habían permanecido en la expectativa,
como dice la carta a los hebreos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos. Nosotros que hemos alcanzado la realización de la promesa, hemos recibido todos los influjos que trajo la redención. Tenemos la escritura concluida, la revelación lista y las profecías cumplidas. En resumen, el Señor está en el centro de toda la escritura y mantiene la unidad que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solamente hay un único autor de los libros sagrados y de la humanidad, de nuestro Señor Jesucristo. Dios. Si veneramos la palabra escrita dictada por el Espíritu Santo, también veneramos la palabra encarnada, el cuerpo del Señor, formado en las entrañas de María por el poder del mismo Espíritu Santo. Esta refleja aquella y aquella se sintetiza en esta. Al respecto, San Cesareo de Arles se expresó así, evocando un pensamiento de su admirado San Agustín. La palabra de Dios no es menos importante que el cuerpo de Cristo. Es más, así como tenemos cuidado cuando se nos distribuye el cuerpo de Cristo, de no dejar caer nada al suelo, del mismo modo debemos tener igual cuidado de no dejar escapar de nuestro corazón la palabra de Dios. Cuando se nos comunica pensando o hablando de otra cosa, porque no será menos culpable quien escucha la palabra de Dios con negligencia que quien deja caer al suelo con negligencia el cuerpo del Señor. ¿Cómo leer la Sagrada Escritura? Recordemos cuán útil e incluso indispensable es la meditación de la Sagrada Escritura como una de las mejores fuentes de oración para establecer un coloquio con Dios a través de lo que allí se contiene. Y aquí yo hago una pausa, porque según el manual de indulgencias, aquella persona que emplea, estando en estado de gracia, habiendo comulgado y rezado por las intenciones del Papa, Padre Nuestro, Ave María, un Gloria, y que le hiciera una lectura de por lo menos 30 minutitos de la Sagrada Escritura, puede ganar indulgencia plenaria. Pues bien, prosigo. Hay una alianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que acompaña siempre la lectura de la palabra de Dios. Sobre todo los 4 evangelios, pues estos contienen la sustancia más llena de luz de toda la Escritura, por lo que a veces bastará abrirlas así, al azar, y escoger la primera frase que nos llegue a los ojos para recibir bendiciones especiales y volvernos más puros. Simple ejercicio con tanta salud espiritual, ¿no? Sabrá aprovechar mejor la lectura quien lo haga sin la preocupación de comprender o memorizar a toda costa, ¿no? Como los protestantes, Juan, versículo, cuando de memoria, pero a ver si sienten, no, lo tienen en su corazón la palabra, no. Sino dejando que las impresiones fluyan y saboreando la conversación directa de Dios en lo hondo de su alma a través de gracias místicas. Más o menos como el que camina por el campo y encuentra piedras preciosas. Le ha debido pasar esto. Cuando ve algo que brilla, recoge con naturalidad esa gema o perla o esa piedra bonita, ¿no? Y la guarda en su bolsillo. En ciertas ocasiones, Dios procederá de la misma manera, procederá de manera diferente,
No bastará la primera lectura, sino que solo dará gracias para entender algún pasaje que nos parece oscuro cuando sea leído en conjunto, porque quiere que unos enseñen a otros y sean causa de estímulo y progreso para los demás. Ante todo debemos leer las Escrituras según la tradición viva de la Iglesia, es decir, enseñada por la predicación de sus ministros, que han recibido el carisma y el mandato de guardar la verdad y sometiendo cualquier interpretación al juicio de aquel que está por encima de la jerarquía, el Papa, que goza de infalibilidad cuando se pronuncia ex cátedra, es decir, en materia de fe y moral. Emociona ver la cohesión absoluta de la doctrina católica, constituyendo un cuerpo único, magnífico y enteramente sólido, en el que no hay posibilidad de error y ante el cual no se puede afirmar algo contrario a lo que enseña toda la Iglesia. Esto nos da una comprensión vivencial de cuánto ama Dios la convivencia humana y tiene un aprecio extraordinario por la vida comunitaria. Como reflejo de esa matriz primera, que es la pericóresis de las tres divinas personas, viviendo felices entre sí desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Qué maravilla. Bien, en este subtítulo, que ya creo que es el último, la Virgen aún será revelada, nos dice Monseñor, que tiene que ver con la editorial también, un poco con lo que hemos ya comentado. En lo que respecta a la interpretación de las Escrituras, ya se ha estudiado y comentado mucho a lo largo de los tiempos. La Iglesia ha ido asimilando las explicitud de los santos padres y de los más variados autores como San Atanasio, San Jerónimo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y la inmensa pléyade de doctores, y reconociéndolas como doctrinas oficiales, parte del cuerpo de la tradición. Pero puede ser que según las circunstancias y las necesidades de la época, el Espíritu Santo suscite en la historia almas inspiradas que llamen la atención sobre ciertos aspectos nuevos, haciendo más explícito el sentido de las Escrituras, como ningún exégeta hasta entonces había afirmado. A la vez, el propio Espíritu Santo, cuya misión es promover el crecimiento de la Iglesia y hacerla cada vez más perfecta y espléndida, difundirá entre los fieles una gracia por la que nazca una apetencia llena de entusiasmo para que esa verdad sea anunciada. En vista de ello, y como somos muy marianos, se está hablando así por el carisma de los heraldos, sí. Como somos muy marianos, no podemos dejar de tratar aquí el papel de la Santísima Virgen en este plan de la palabra encarnada, ya que ella es Madre de Dios. El verbo encarnado, ¿no? La palabra encarnada. Hemos visto cómo el Padre quiso darnos una experiencia de quien es el enviado al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. Juan 4:9. Si bien que al ver a Jesús, hombre tan fuerte, su voz potente y terrible dominó las tormentas, hizo callar a los demonios y derribó a sus adversarios cuando quisieron arrestarlo. Podríamos pensar que Dios es solo justicia y severidad. Además, teniendo en cuenta que la humanidad está compuesta por los géneros masculino y femenino, faltaría algo para comprender mejor en nuestra racionalidad quién es Dios. Ha sido misericordioso al señalarnos a su Divina Madre, modelo de caridad y afecto, para que al mirarla
tuviéramos una idea muy exacta de cómo es Dios obrando en su perfección infinita en una pura criatura humana. La inocencia y rectitud excelsas cuando se presentan en el género femenino, como en Nuestra Señora, arrebatan enteramente. La Santísima Virgen, por tanto, constituye para nosotros un peldaño para llegar con más seguridad a nuestro Señor Jesucristo y comprender su bondad. No podemos considerar a María sin Jesús y tampoco es conveniente considerar a Jesús sin María. Pero parece que el mayor secreto de Nuestra Señora aún no ha sido conocido en profundidad en estos 20 siglos de historia de la Iglesia. En mi opinión personal, señala Monseñor Juan Cladías, aunque dispuesto a aceptar el pronunciamiento de la Iglesia sobre este asunto, como en cualquier otro ámbito, creo que Jesús quiso reservar el privilegio de revelar a su madre para una era histórica que será la más esplendorosa antes del fin del mundo. ¿Por qué la ha mantenido oculta durante tanto tiempo? Hay razones, pero quizá una de ellas sea la siguiente. Chan, chan. Habiendo caído los hombres por orgullo, era necesario que hubiera un extraordinario ejemplo de humildad para que luego fuera proclamado: solo los que se humillan serán enaltecidos. Nos dice Lucas 1:52, 14, 11. La propia Virgen Santísima debió implorarle a su divino Hijo que no la nombrara. La humildad de ella, ¿no? Dios mío. Y él le aceptó esta petición durante 2000 años. Pero llegará el día en que se establecerán las bases de una civilización que nacerá del triunfo de su inmaculado corazón. Y las dos figuras de Jesús y María completarán enteramente una idea bien enfocada para que alcancemos el conocimiento más pleno posible de Dios en esta tierra. Qué hermoso, así concluye, Monseñor, este artículo maravilloso, pero también esta última frase me hace recuerdo a una homilía que escuchamos hace algunos días en la misa de cada día, donde decía el Padre, justamente era el día de Nuestra Señora de los Dolores, donde nos decía que Jesús y María litúrgicamente ya hoy en la iglesia siempre se los pone juntos en todas las celebraciones. El Sagrado Corazón de Jesús, un viernes, al día siguiente, Inmaculado Corazón de María. Día de la exaltación de la cruz en este mes de septiembre que hemos pasado, al día siguiente, Día de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Entonces, esa unión íntima entre el Verbo encarnado y su Madre Santísima es permanente. Y está, Nuestra Señora en Fátima dijo: es voluntad de mi Hijo dar a conocer la devoción a mi Inmaculado Corazón. Es cierto, en la Sagrada Escritura la figura central en el Nuevo Testamento es la persona del Redentor, del Mesías. Ahora, como hemos visto en la parte introductoria de este programa, la revelación pública, Dios ha expresado todo en esa palabra, está todo. Pero como que falta la explicitación de algunas cosas, ¿no? De conocerlas, de tal manera que Dios a través, hasta el fin del mundo, justamente va a dar a conocer esto. Y ¿qué es esencialmente lo que va a brillar ahí? La figura central de su Madre Santísima. En estos tiempos, sí. Que los fundadores de los heraldos del Evangelio nos indicaban, o ellos tenían, digamos, la percepción de que cuando el hombre, el doctor Plinio Correa de Oliveira, llega a ese conocimiento, como Nuestra Señora, cuando concibió en su mente quién iba a ser y cómo va a ser el Mesías, cuando el hombre llega a ese conocimiento de María Santísima, listo.
No hay nada más que decirse. Ahí acaba la historia, ahí terminará, llegará el fin del mundo. Bonito, Que ¿no? así sea, que así sea. Tenemos esa esperanza. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición. Será hasta el próximo sábado. Que les haya dado mucho gusto, porque a mí ya me ha dado ganas de ir a coger una Biblia ahorita, de agarrar y de empezar realmente, ¿no? Así es. Se da muy provecho. Hasta una próxima entrega. Salve Y compartan. María. Salve María. Deo gracias.